vamos a ver es, vamos a empezar a ver el tema de derivado de tasas de interés. En primer lugar, vamos a entender un poquito cómo funciona el mercado de tasas de interés. Y después vamos a empezar a evaluar los primeros derivados. Esto nos va a llevar 2 clases. En la primera clase vamos a ver lo que son derivados lineales de tasa de interés y en la segunda los no lineales. Los derivados lineales son, ya sea de tasa de interés o de cualquier otro activo subyacente, son aquellos derivados cuyo payoff es una función lineal del subyacente. El caso típico es el forward. ¿Qué tiene de particular los derivados de tasa de interés? Nosotros vimos que los derivados son un contrato cuyo payoff se puede determinar a partir de la trayectoria de precios que tome un activo subyacente. ¿Sí? En este caso lo que vendría a reemplazar al activo subyacente es una tasa de interés. ¿Sí? La tasa de interés no es un activo. ¿Sí? No es una cosa que yo me puedo poner en el bolsillo, o sea, lo compro, me pongo la tasa de interés en el bolsillo y en un cierto plazo lo puedo vender. No funciona así. ¿Sí? Entonces hay que tener ciertos cuidados cuando uno tiene derivado de tasa de interés y trabaja en el mercado de tasa de interés, y hay que hacer ciertas transformaciones para llevar el problema a algo similar a lo que hacíamos cuando evaluábamos derivados comunes y corrientes. ¿Sí? Después va a ser relativamente igual. Lo primero que les voy a comentar un poco es un concepto que en el mercado financiero se conoce como curva de tasa de interés o estructura de tasa de interés. Vamos a hacer una comparación con lo que es cálculo financiero. ¿Sí? Supongamos que tenemos la tasa de interés de un año. Llamémosle I1. ¿Sí? Y es tasa efectiva anual. ¿Sí? ¿Qué significaba esto? Para el año 1 tenemos la tasa I1. ¿Qué significaba esto? Que si ponemos un peso hoy en el banco, vamos a conseguir a fin de año 1 más I1. ¿Sí? Supongamos que hay una tasa de I2 de 2 años, una tasa, llamémosle, efectiva, bianual, efectiva por 2 años. ¿Cómo se interpretaba esta tasa? Que si nosotros ponemos un peso, perdón, esto es al año 2, tenemos la tasa I2. ¿Sí? ¿Cómo se interpretaba esto? Que si nosotros ponemos un peso al momento 0, vamos a conseguir al año 2 1 más I2. ¿Sí? Ahora bien, nosotros en cálculo financiero esta tasa I2 la podíamos conseguir a partir de la tasa I1. ¿Sí? ¿Qué es lo que decíamos? Bueno, yo puedo invertir por un año, voy a poner
voy a poner un peso en 0 y voy a recibir 1 más I1 al cabo de un año, y después el resultado de esa inversión la vuelvo a poner por un año en el banco, por lo que esa inversión o esa reinversión entre el año 1 y el año 2 se me va a volver a multiplicar por 1 más I1. ¿Sí? Entonces invertir por invertir por un año 2 veces, el producto de esa inversión y después la reinversión me daba esto, ¿sí? Que es 1 más I1 al cuadrado. ¿Sí? Y me tiene que dar lo mismo, dado que ahí, al fin y al cabo, lo que hice fue poner un peso en 0 y esperar 2 años. Si yo inicio alguna transformación, a la larga el flujo de fondos mío terminó siendo, puse un peso en 0 y recibí algo adicional al cabo de 2 años, que es la misma operatoria que si hago directamente esto, no me queda otra de que esto sea igual a 1 más I2. ¿Sí? Y la tasa I2 la puedo conseguir usando uno de acá. ¿Sí? Y lo mismo para 3 años, 4 años, ¿sí? Y demás. ¿Sí? Si yo esta tasa I2 la anualizo, ¿sí? La intento expresar en términos de la inversión que consigo al cabo del primer año, hay una cierta cuenta que me volví a llevar a I1. ¿Sí? Entonces es como que en cálculo financiero nosotros tenemos I y tenemos T, vamos a poner I y T. Lo que tenemos es algo de este estilo. La tasa anual, la tasa equivalente anual, efectiva, ¿sí? La tasa efectiva anual, equivalente, ya sea para operaciones de un mes, para operaciones de 2 meses, para operaciones de un año, de 2 años, de 3 años. Cuando yo la anualizo, me queda siempre el mismo valor. ¿Sí? Esta I2 es distinta a I1, pero si la I2 la anualizo, voy a volver a I1. Yo tengo la I3, que va a ser la 1 más I1 al cubo. Cuando la I3 la analice, voy a volver a I1. ¿Sí? Eso es lo que se intenta representar por esto. ¿Sí? ¿Por qué se da esta relación? Y porque la relación entre la I2 y la I1 es esta. La I2 es 1 más I1 al cuadrado, menos 1. La I3 va a ser 1 más I1 al cubo, menos 1. ¿Sí? ¿Me siguen, no? Bien. Esto que está acá no se da en los mercados. ¿Sí? No necesariamente cuando yo anualizo las tasas de interés, es decir, las expreso todas en relación al mismo plazo, no necesariamente se me da esto. En general se da algo así. Pero podría darse algo al revés. ¿Sí? Pero en general la curva habitual es esta. ¿Sí? Ahora la pregunta es ¿cómo puede ser? Si nosotros llegamos a la I2 a través de un análisis de arbitraje. La I2 dijimos, bueno, si yo pongo un peso en 0 por un año, voy a recibir este monto. Y si el resultado lo vuelvo a poner por un año más, voy a recibir en total este monto. ¿Sí? Y viceversa, si pongo
en cero un peso por 2 años, voy a recibir este monto. Como en ambos casos pongo la misma cantidad de dinero para que no haya arbitraje, y por el mismo plazo para que no haya arbitraje, ambas cosas me tienen que dar el mismo flujo de fondos. ¿Sí? Si no, una operación sería más rentable que otra, me convendría financiarme de una forma e invertir en otra. ¿Sí? Y ganaría dinero sin riesgo. Entonces, ¿cómo puede ser si esta equivalencia surge por una relación de arbitraje, cómo puede ser que esta curva recta no necesariamente se dé? ¿Qué es lo que falla en este análisis? Estamos considerando las tasas constantes. Sí, lo que falla es esto. Estamos suponiendo que la tasa a la cual vamos a reinvertir nuestro dinero del año 1 al año 2 va a ser la misma que la tasa que hay hoy. ¿Sí? Y la verdad es que no sabemos cuál va a ser la tasa de interés que vamos a tener el año que viene. ¿Sí? Esta que está acá, en realidad no la conocemos. Esta segunda tasa, la tasa a la cual vamos a reinvertir del año 1 al año 2, no la conocemos. A los efectos de establecer nomenclatura vamos a trabajar con las siguientes siglas. I de T 0P. El 0 es un campo que dejo reservado y después se van a dar cuenta para qué. ¿Sí? La P indica lo mismo que el 1 este, el 2 este, el 3 este, el plazo de la operación. Vamos a hacer una operación por 1 año, por 2 años, por 3 años. ¿Sí? Y la T lo que indica es justamente lo que falló en este análisis. ¿Cuándo vamos a hacer la operación? ¿Sí? Entonces esto es la tasa que va a haber en T minúscula, ¿sí?, para operaciones por P periodos. Hoy estamos parados en 0. Esta tasa es una variable aleatoria, no la conocemos. La vamos a conocer recién en T minúscula. Y lo único, para acomodarnos un poco a la nomenclatura de mercado, sepan, a los mercados les gusta trabajar con tasas nominales y en general nominales anuales. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que todas estas tasas con las que vamos a trabajar son nominales anuales. ¿Sí? Es simplemente una convención. No cambian absolutamente nada. Entonces, en función de lo que acabamos de decir, si ponemos un peso en el banco en el momento T, le decimos al banco que vamos a dejar ese
peso por P periodos, lo que vamos a recibir en T más P es 1 más I de T0 P por P. ¿Sí? Esta P es porque es nominal. ¿Sí? Vamos a suponer que P es un trimestre, entonces P sería 3 sobre 12. ¿Sí? Entonces, la tasa que va a haber en T para operaciones por un trimestre, por 3 sobre 12 años, la tenemos que multiplicar la tasa nominal, la tenemos que multiplicar por 3 sobre 12 para llevarla efectiva, y después hacemos 1 más la tasa efectiva para saber cuántos adicionales de peso vamos a recibir. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Me siguen hasta acá? Antes de meternos con los derivados, comentarles un poquito más acerca de lo que es el mercado de tasas de interés. Dos cosas. En primer lugar, la forma de la curva. Yo les dije que generar la curva, primero les dije que la curva no necesariamente tiene que tener esta forma. Porque para que tenga esta forma, si yo digo que tiene esta forma, es que estoy asumiendo que estas tasas no son variables en el tiempo. Que no sean variables significa que las IT0P sean iguales para todo T. ¿Sí? O sea que no cambien cuando pase T, cuando cambie el tiempo. ¿Sí? Esto no ocurre, o no necesariamente ocurre. Como eso no ocurre, no necesariamente la curva por tasa de interés tiene que ser así. ¿Sí? Pero yo les dije que en general es así. ¿Por qué creen que es creciente la curva de tasas? ¿Y qué tiene que ser más tiempo? Pero estos son tasas equivalentes, o sea, están todas anualizadas, digamos. ¿Sí? Entonces, sigue, esta será la de un año, esta es la de 2 años, pero llevada al año. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? No necesariamente es porque es más tiempo. ¿Sí? Se busca conseguir a mayor plazo las inversiones. ¿Qué? Más rentabilidad. ¿Por qué? Por el riesgo Por el riesgo. de Sí. invertir en 2 años en vez de 1. Sí, porque es más por un tema de incertidumbre. ¿Sí? Yo al banco le estoy asegurando que le voy a dejar el dinero por 2 años, entonces que no es lo mismo que decirle yo te lo dejo por un año y quizás al cabo del año vengo y te lo renuevo. ¿Sí? Es distinto. Entonces, ese beneficio que le genera al tomador del dinero es esa segunda operatoria, recibir el dinero por más tiempo, en general se paga de esta forma. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, eso por un lado. Después, creo que en algún momento les dije, y si no, en algún momento a alguien le dije, quizás no a ustedes, o les pregunté por qué varía el valor de los bonos. ¿Sí? Creo que salió acá. Entonces les comenté rápidamente, si bien una de las posibilidades es que el valor de un bono puede variar porque varía la tasa de interés, ahí un poco asumíamos que el valor de un bono es el valor actual
de los flujos futuros de fondos. ¿Sí? O sea, ya existe una tasa de interés o un conjunto de tasas de interés, entonces tomo los flujos y los actualizo con esas tasas. ¿Sí? Ahora la pregunta es, las tasas de interés con las cuales trabajo para actualizar los flujos de los fondos, ¿de dónde salen? Entonces, creo que les comenté que muchas veces las tasas de interés surgen del valor de los bonos. ¿Sí? O sea, no es claro que el valor de un bono sea el valor actual del flujo futuro de fondos, o al revés, las tasas son aquellas que hacen que el valor de un bono sea el valor actual de su flujo futuro de fondos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Muchas veces los bancos, o sea, se levantan a la mañana sus funcionarios y no saben cuál es la curva de tasa de interés de la economía. Entonces miran cuánto valen los bonos y en función de eso infieren en qué curva está pensando la economía. Y en función de eso deciden, ¿sí? Ok, dado lo que acabo de ver, voy a tomar más en este plazo, voy a colocar más en aquel plazo. ¿Sí? ¿Cómo sería el análisis ese? ¿Es instructivo verlo? Imagínense que tengo 3 bonos. El primer bono tiene valor P1, el segundo bono tiene valor P2 y el tercer bono tiene valor P3. ¿Sí? Y el primer bono me va a pagar C11, C21 y C31. ¿Sí? Son los flujos de fondos del bono 1. ¿Sí? Los flujos de fondos del bono 2 son C12, C22 y C32. Y los flujos de fondos del bono 3, lo mismo. C13, C23 y C33. Yo esto lo puedo interpretar de otra manera. Este bono lo puedo interpretar como que es un bono compuesto, o es una cartera compuesta por 3 bonos cupón cero. ¿Sí? Tengo en primer lugar C11 bonos cupón cero que me pagan 1 peso al momento 1. C21 bonos que me pagan 1 peso al momento 2. Y C31 bonos que me pagan 1 peso al momento 3. ¿Sí? Decir que tengo un bono que tiene este flujo de fondos o decir lo que acabo de decir es equivalente. Dos cosas otorgan el mismo flujo de fondos. ¿Me siguen? Supongamos que B1 es el valor del bono cupón 0 que vence en 1. ¿Sí? O sea, es el valor que hay hoy de 1 peso puesto en 1. ¿Sí? B2 es el valor que hay hoy de 1 peso puesto en 2. ¿Sí? Y B3 es el valor hoy de 1 peso puesto en 3. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Si yo tuviera esta información, ¿cómo puedo calcular el valor de estos flujos de fondos? Y yo no tengo 1 peso puesto en 1, tengo
esta cantidad de pesos puesto en 1. Entonces el valor de esta cantidad de pesos es cantidad por precio. ¿Sí? C11 por B1, cantidad por precio, C21 por B2 y C31 por B3. ¿Sí? ¿Me siguen? Lo que quedó es la famosa fórmula de valor actual, ¿sí? Pero está reinterpretada. Está interpretada como si estuviera evaluando una cartera de bonos cupón cero. Y entonces estoy haciendo cantidad por valor de cada bono cupón cero. Lo mismo acá. Si yo quiero evaluar este otro bono, tendría que ser cantidad por precio de cada uno de los bonos cupón cero. Lo mismo acá. ¿Me siguen? Ahora imagínense que yo no tengo el valor de los bonos cupón cero. ¿Sí? De los bonos que me pagan un peso al momento 1, un peso al momento 2, un peso al momento 3. Esto no lo tengo. Pero sí sé cuánto vale este flujo de fondos en la economía, vale P1, este flujo de fondos en la economía vale P2, y así. ¿Qué es lo que puedo decir? Bueno, si tuviera estos tres valores, haría esta cuenta así y me tendría que dar esto. ¿Sí? Entonces esto me tiene que dar igual a esto me tiene que dar igual a esto, y lo mismo abajo. ¿Qué me quedó? Un sistema de ecuaciones. ¿Cuáles son las incógnitas? B1, B2 y B3. ¿Sí? De acá puedo despejar B1, B2 y B3. Y de acá puedo descubrir las I. La I de un año, ¿cómo la voy a calcular? Y es 1 sobre 1 más I. Vamos a suponer que estamos en 0. 0, 0, 1 por 1. La I de 2 años. Sería así. Y la I de 3 años sería así. ¿Me siguen? O sea, a partir de estos tres puedo descubrir estas tres tasas. De acá se ve claramente que no necesariamente estas tres tasas van a tener este vínculo que suponíamos acá. No, va a ser lo que diga el mercado, en función de cuestiones de oferta y demanda entre estos tres bonos. ¿Sí? Y probablemente esas cuestiones de oferta y demanda lleven más implícita esta lógica que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende? La realidad es más parecida a esto. ¿Sí? No es exactamente así. Pero sí es cierto que los bancos empiezan el día
miran el mercado, miran cuánto valen las cosas y de ahí infieren las tasas. ¿Sí? O sea, cuando yo les pregunté qué es más natural, si las tasas o los precios, en realidad depende. En algunos plazos es más fácil directamente conocer las tasas, en algunos plazos los bancos directamente se preguntan, a ver, yo de otros bancos en este plazo, ¿a qué tasa de interés consigo dinero, puedo colocar dinero? Sí, ese dato más o menos está, sobre todo en plazos cortos. En plazos medianos ya ese dato no está tan claro y se infiere más con esta lógica. ¿Sí? Y después algunas cuestiones a mencionar. Acá, para que esto se pueda resolver, bueno, me queda un sistema de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones de 3×3 se pueden resolver siempre y cuando sean compatibles determinados. ¿Sí? En general no ocurre eso. Para que esto se pueda resolver, lo que asumí es que este flujo de fondos ocurre en el mismo momento que este y en el mismo momento que este. ¿Sí? Pongamos el 1 de enero del 2014. Y capaz que este no es el 1 de enero del 2014. Capaz que este es el 5 de enero del 2014 y este es el 1 de febrero del 2014. Son fechas parecidas, pero no son las mismas. ¿Sí? O sea, capaz que hay diferencias entre las fechas de estos tres bonos. ¿Sí? En ese caso, voy a tener un B1 acá, que sería el B del 1 de enero, y acá voy a tener otro B, sería el B del 5 de enero, y acá sería el B del 1 de febrero. Y así pueden ser todos distintos los B. En ese caso voy a tener 3 ecuaciones y 9 incógnitas. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Indeterminado. ¿Qué significa eso? Que hay infinitas soluciones. La realidad es más parecida a esto. Lo que suele ocurrir es que hay infinitas soluciones cuando se plantean estas ecuaciones. ¿Qué es lo que hace el mercado con estas infinitas soluciones? Elige una. ¿Sí? A la larga termina siendo un capricho por elegir. ¿Sí? Existen algunas convenciones, ¿sí? Existen algunas metodologías, no deja de ser un capricho. Ninguna más válida que otra. Capaz que hay alguna que es más bonita que otra. Y otra cosa también para mencionar, cuando hicimos esta cuenta, supusimos que los bonos estos con los que contamos con bonos cuyos flujos son fijos. Podría ocurrir que los bonos no tengan flujos fijos, que tengan flujos variables, cuyo caso sería más difícil de hacer este sistema de ecuaciones. O podría ocurrir que los instrumentos de los cuales yo conozca el precio no sean bonos, que sean derivados en sí mismos. Puede ocurrir, a veces pasa, y en ese caso esta cuenta sería más difícil, pero se podría hacer. ¿Sí? Les quiero contar cómo es la realidad. Se los conté en un caso teórico, les digo qué problemas hay en la realidad. Problemas, estas fechas no necesariamente coinciden. Los instrumentos que pongo acá no son tan sencillos, muchas veces. ¿Sí? Pero la lógica sigue es esta. Bien, supongamos que este problema lo tenemos resuelto y ya conocemos cuál es la estructura de tasas con la que está pensando la economía. ¿Sí? Y ahí lo que vamos a hacer es, con esta información vamos a empezar a evaluar derivados. ¿Sí? Para eso les voy a empezar a presentar algunos derivados sencillos. El primer derivado que vamos a ver, que es bastante clásico, lo vamos a llamar contrato de fijación de tasa de interés futura.
Antes de seguir, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Me siguieron todo el razonamiento? ¿Alguna duda? ¿Seguro? Nosotros vimos que si nosotros queremos poner un peso no hoy en el banco, sino en una fecha futura t, no sabemos cuánto vamos a recibir en t más p. ¿Sí? No sabemos porque la tasa la desconocemos. Pero quizás nos gustaría pactar de antemano, pactar hoy a qué tasa voy a invertir en fecha t minúscula. ¿Sí? Y me gustaría quizás arreglar con ella que yo le voy a dar en fecha t c pesos y que voy a recibir en t más p c por 1 más k por p. ¿Sí? O sea, con ella es como que voy a estar pactando que la tasa nominal con la que vamos a trabajar es un número k. ¿Me siguen? En realidad, para ser más precisos, de ahora más vamos a escribir estos flujos de fondos de esta forma. Acá vamos a poner un menos. ¿Por qué? Porque para mí es un flujo de fondos negativo. Yo le estoy dando C pesos a ella y voy a estar recibiendo de ella C por 1 más K por P. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿existe algún K justo que tengamos que pactar o podemos pactar cualquier cosa? La respuesta es que sí, existe un K relativamente justo y surge en base a esta lógica. Un poco la idea es la siguiente. Nosotros estamos en 0, ¿sí? Y queremos hacer este arreglo, que vamos a empezar a operar desde fecha t hasta fecha t más p. Pero estamos arreglando en 0, ¿sí? Entonces, si yo en 0 pongo dinero en el banco, un peso, ¿cuánto voy a recibir en fecha t? Si yo en 0 pongo, ¿cuánto? Repito, si yo pongo un peso en el banco en 0, ¿cuánto voy a recibir en t minúscula? 1 más i 0, 0, t por t. ¿Sí? Lo voy a invertir a la tasa que haya en 0. Para operaciones de t periodo, como es nominal, se multiplica por t. ¿Sí? T en este ejemplo, supóngase que es un semestre, en cuyo caso, ya que a la gente le gusta trabajar en términos anuales, trabajemos en términos anuales. Esto sería 6 sobre 12. ¿Sí? Por 6 sobre 12.
Ahora bien, si el producto de esa inversión, que nosotros hoy la conocemos, hoy la podemos calcular, hoy nosotros sabemos que si ponemos un peso en cero vamos a recibir esta cantidad de dinero en T minúscula. Si nosotros arreglamos con ella que esto que está acá lo vamos a invertir a esta tasa que podemos arreglar con ella, lo que vamos a recibir en T más P es esto, 1 más I 0, 0, T por T, por 1 más I, perdón, por 1 más la K que arreglemos con ella, por P. ¿Sí? Por ella se juega a tomar dinero, acá pesos, entre T y T más P. ¿Sí? Perdón, acá me equivoqué. Esto no es P, esto es T más P. P es el periodo. El plazo. ¿Sí? No es fecha, es plazo. ¿Sí? Entonces, como con ella hoy podemos arreglar que podemos prestar en T minúscula a tasa K, ok, lo que recibamos del banco se lo vamos a dar a ella y ya pactamos de antemano que se lo vamos a prestar a tasa K. Y entonces, en total lo que vamos a recibir es esto. Esto es producto de lo que recibimos del banco y esto es producto de que eso que recibimos se lo dimos a ella y lo capitalizó a tasa K. ¿Me siguen? ¿Cuándo conozco este flujo? En cero. Lo recibo en T más P, pero conocerlo conozco en cero. Acá no hay ninguna variable aleatoria. Esta es la tasa a la cual puedo invertir en el banco hoy, la conozco hoy, y esta tasa acá es una tasa que arreglo hoy con ella. Ella hoy me dice a qué tasa toma o presta desde T a T más P. ¿Sí? La tasa es para operaciones que están diferidas en el tiempo. Es para operaciones de T a T más P, pero me la dice hoy. ¿Sí? Entonces, a la larga, para mí, yo lo que hice fue poner un peso en cero y recibir algo en T más P. ¿Sí? Hice alguna estrategia en el medio para alargar el flujo de fondos, pues puse un peso en cero y recibí este monto en T más P. ¿Qué otra forma tengo de poner un peso en cero y recibir dinero en T más P? Invertir a una tasa cero, cero. Directamente lo que puedo hacer es ir al banco e invertir por T más P periodos. ¿Sí? O sea, puedo poner un peso en cero y voy a recibir algo de dinero en T más P. ¿Cuánto voy a recibir? 1 más I, 0, 0, T más P por T más P. 1 más I, 0, 0, T más P por T más P. ¿Se entiende? O sea, si yo hago toda la estrategia anterior voy a recibir esta cantidad de dinero en T más P. Si yo voy directamente al banco y pongo un peso hoy y le digo que lo voy a dejar por T más P periodo, el banco me va a dar como resultado esta cantidad de dinero en T más P. ¿Sí? En ambos casos puse un peso en cero y recibí dinero en T más P. Lo lógico que sería que estos dos flujos de dinero sean iguales. ¿Sí? Si no, parece que hay algo raro en el mercado. ¿Sí?
Si igualamos estos dos flujos de fondos y despejamos cuál es la K, o sea, con qué K ella tendría que trabajar para que estos dos flujos de fondos sean iguales, lo que se llegaría es que esa K es igual a la I igual a 1 más I 0, 0, T más P. T más P. Pues si despejamos la K nos va a dar igual a esto. ¿Qué interpretación tiene esta cuenta? Si vemos esta cuenta, ¿qué estamos viendo? En primer lugar, esto que está acá, ¿qué es? Lo que recibes y lo que acaba en el banco. Lo que recibo si pongo por temas preferidos un peso en el banco. O dicho de forma más corta, pero es lo mismo, el factor de capitalización de 0 a T más P. ¿Sí? ¿Cuánto se incrementa el dinero de 0 a T más P? Factor de capitalización de 0 a T más P. ¿Y esto que está acá qué es? El factor de capitalización de 0 a T. De 0 a T. ¿Sí? Es como que tomamos el factor de capitalización de 0 a T más P y lo dividimos por el factor de capitalización de 0 a T. ¿Sí? No tenemos muy en claro lo que significa, pero da la impresión de que esa cuenta lo que da es el factor de capitalización del periodo del medio, el factor de capitalización de T a T más P. ¿Sí? Y después lo que hacemos es el factor de capitalización de T a T más P, lo pasamos a tasa. Le restamos 1 para transformarlo en tasa efectiva y lo dividimos por 1 sobre P para pasarlo a nominal. ¿Se ve? Tomamos este factor de capitalización, lo dividimos por este factor de capitalización y es como que el resultado nos da este factor de capitalización. Y después lo pasamos a tasa nominal. ¿Sí? Esa es la intuición detrás de esta fórmula. A esta tasa, que es la tasa justa con la cual tendría que trabajar ella, se le llama tasa forward. ¿Sí? Y la vamos a escribir así. I 0 T P. Ahí estamos utilizando el campo del medio. Ese es el significado del campo del medio. Cuando ponemos un valor distinto de 0 significa que esta tasa es forward. ¿Sí? Que es la tasa para operaciones no que empiezan hoy, sino que empiezan en esta fecha, en fecha T minúscula. ¿Se ve? Y
si este campo es 0, es que la operación empieza hoy. ¿Sí? Entonces dijimos, si acá no dice 0, a esta tasa se le llama tasa forward. Y si acá dice 0, en general a la tasa se le llama tasa spot. Aló. Y ahora usando los tres campos, y de una más los vamos a utilizar de esta forma, y THP. Yo acá cometí no un error, pero una desprolijidad. En general, T no lo utilizo para el campo del medio, sino para el primer campo. ¿Sí? Bueno, espero que no lo confunda cuando vean el apunte. Y THP, ¿cómo la vamos a interpretar? Es la tasa que va a haber en T minúscula para operaciones arrancar en T más H por un plazo P. Es la tasa que vamos a conocer en T minúscula para operaciones al comenzar en T más H por un plazo P. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el significado de los tres campos. Repaso. T es cuando conozco la tasa. Si acá dice 0 es que la conozco hoy. ¿Sí? H es el diferimiento. ¿Sí? Que es una operación que no va a empezar el día que la conozca. Va a empezar H periodo después. ¿Sí? Cuando comience va a durar por un plazo P. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Alguna pregunta? Imagínense, o sea, acá llegamos por un criterio de sentido común. Pareciera que estos dos flujos de fondos deberían ser iguales. ¿Sí? Si no son iguales, se podría armar un arbitraje. El arbitraje creo que es bastante claro, pero igual razonémoslo. Supongamos que esta tasa es 10%. Esta tasa es 13%. ¿Sí? Si metemos este 10% y este 13% en estas fórmulas, lo que nos da acá es que la tasa justa sería, supongamos, 15%. ¿Sí? Hay que hacer las cuentas, hay que definir T y P. Y supongamos que ella no trabaja con 15%. Trabaja con 16%. ¿Por qué no hizo esta cuenta? ¿Sí? No se dio cuenta. ¿Qué conviene hacer? Tengo que tomar 15 y invierto 16. Sí. Momento. Ahora déjame pensar a mí. Lo que me conviene hacer es qué es lo caro y qué es lo barato. ¿Sí? Esto
pareciera dar, esto va a dar más que esto. ¿Sí? Entonces me conviene tomar dinero prestado por temas de periodos al 13%. ¿Sí? Ella me da un peso. Yo con ese peso lo invierto al 10 y después se lo doy a ella, no a la tasa justa, sino a 16 más. ¿Sí? Y lo que voy a recibir de ella va a ser más grande que lo que voy a tener que devolver. ¿Repito? ¿Sí? Lo que ella me da es más grande que lo justo. ¿Sí? Entonces el resultado de esta cuenta es más grande que el resultado de esta cuenta. ¿Sí? Entonces voy al banco, no sé si dije eso, voy al banco y pido prestado dinero por temas preferidos al 13%. Voy a tener que devolver un cierto monto en temas P. ¿Cuánto pido prestado? Un peso. ¿Sí? Con ese peso voy al banco e invierto por T periodos al 10%. El resultado de esa inversión, pacto con ella de antemano, que se lo voy a dar a esta tasa, al 16, que es injusto, pues la tasa justa hubiera sido el 15. ¿Sí? Como no trabajamos con el 15, trabajamos con el 16, lo que me va a terminar devolviendo ella es más grande que lo que le tengo que devolver al banco por la primera operación. ¿Sí? Como es más grande, la diferencia me la guardo en el bolsillo, le devuelvo al banco, se termina la operación. ¿Qué me gané? Esta diferencia al momento T más P. ¿Se entiende? ¿Razonan ustedes cómo tendrían que hacer si la tasa con la que trabaja ella no es 15, sino 14? ¿Sí? Tendrían que hacer lo inverso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Consultas? Nada. Bien, fíjense una cosa. Podríamos haber encargado este contrato a través de otra lógica, de otra perspectiva. Nosotros, cuando comenzamos, dijimos, tenemos un contrato que tiene este flujo de fondos. Damos C pesos al momento T y recibimos C por 1 más KP al momento T más P. ¿Sí? Entonces, esto, al fin y al cabo, se ve como un flujo de fondos común y corriente de los que se ven en cálculo financiero, en administración financiera. Son flujos fijos, cuyo valor hoy es fácil de calcular, es simplemente el valor actual de los flujos futuros de los fondos. ¿Sí? Entonces, el valor actual de esto, el valor en cero, lo podemos calcular. ¿Cómo? Hay que actualizar. ¿Sí? ¿Cuánto da? C por cuánto lo actualizó. Bueno, lo escribo yo porque no está muy comunicativo. Quiero ver cómo lo escribí.
C por 1 más I cero, 0. ¿Eso es un más o un menos? La segunda parte. El primero es un menos, después tenemos un más. Ah, bueno. ¿Sí? O sea, este flujo actualizado de T a 0 y este flujo actualizado de T más P a 0. ¿Sí? Acá tenemos el menos C y acá tenemos el C por 1 más KP. Cada uno con su factor de actualización. ¿Sí? Y eso debería ser el valor del contrato en cero. ¿Sí? Imagínense que la tasa con la que trabaja ella es muy alta. ¿Sí? Es 100%. ¿Cómo va a dar esta cuenta? Positiva. ¿Sí? Va a dar positiva. O sea, el valor de lo que espero recibir como resultado de esta operación es positivo. ¿Sí? Significa que para que ella esté dispuesta a entrar en esta operación, yo le tendría que dar dinero. ¿Cuánto dinero? El resultado de esta cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella me está dando una tasa muy beneficiosa para mí, 100%. ¿Me siguen? Imagínense el caso contrario, que esta acá es muy chiquita, es 1%. ¿Sí? ¿Esta cuenta cómo va a dar? Negativa. ¿Qué significa eso? Que para que yo entre en este contrato, ahora es al revés, ella me tendría que dar dinero a mí. ¿Sí? Pues no me conviene prestarle dinero a una tasa tan baja. ¿Sí? ¿Cuánto dinero me tiene que dar? Y el resultado de esta cuenta. ¿Sí? Va a haber una tasa acá que haga que no tenga que haber flujo de dinero al momento cero para que esta operación se ajuste. ¿Sí? Hay tasas que son muy desfavorables para ella y yo le tengo que dar dinero. Hay tasas que son muy desfavorables para mí y ella me tiene que dar dinero. Va a haber una tasa justa que va a evitar que tenga que haber flujo de dinero al momento cero. ¿Sí? Esa tasa justa surge de igualar esta cuenta a cero. ¿Sí? Si igualamos todo esto a cero e intentamos despejar cuál es la tasa justa con la que tendría que trabajar ella para que esto valga cero. ¿Sí? O sea, para que valga cero significa para que no haya flujo de fondos al momento cero para que esto se ajuste. ¿Cuánto creen que nos va a dar K?
Esto. La tasa forward. ¿Sí? Volvemos a llegar a la misma tasa. ¿Sí? Volvemos a llegar a que la tasa justa con la que se debería trabajar es esta que está acá. Llegamos por otro camino. ¿Sí? Los dos caminos son equivalentes. El primer camino fue, bueno, invertir dinero por todo este plazo, lo mismo que invertirlo por este e invertirlo por este. Ambas cosas me tienen que dar lo mismo, si no sería injusto. ¿Sí? ¿Cuál es la tasa que tengo que poner acá para que ambas inversiones sean iguales? ¿Sí? El segundo camino fue, el valor de este flujo de fondos es igual a esta cuenta. ¿Cuál es la tasa acá? Para que el valor de esta cuenta sea cero, es decir, para que nadie tenga que poner dinero en el momento cero. ¿Sí? Ambos caminos, ambas formas de encontrarla acá nos llevan al mismo resultado. ¿Sí? Son equivalentes. Menos mal, porque si no, no sabríamos en cuál de los dos caminos basarnos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo esto? ¿Alguna pregunta? Bien. Vamos a ver otro contrato derivado. ¿Sí? Que en realidad va a terminar siendo totalmente equivalente a este. Por ende va a terminar siendo la misma cosa. Pero a priori le vamos a poner otro nombre. Le vamos a llamar forward de tasa de interés. Vamos a recordar los forwards comunes y corrientes. Los forwards que habrán visto en las primeras clases con instrumentos que tenían este PO, ST-K. ¿Sí? Y la interpretación era un contrato en donde nos obligábamos a vender el activo acá a pesos. ¿Sí? En una fecha futura T mayúscula. El forward de tasa de interés en inglés se suele llamar Forward Rate Agreement, acuerdo de tasa forward. ¿Sí? Forward Rate Agreement, acuerdo. O se suele decir simplemente FRA. El payoff de un FRA algo voy a escribir. Sí. Por. Y me voy a adaptar al apunte ahora, no voy a escribir T, voy a escribir H. Es lo mismo, pero simplemente para
Voy a bajar con las mismas letras. Y esto, no acá, es pagadero en el periodo H más P. ¿Cómo interpreta este periodo? ¿Qué es IH0P? La tasa que empiezan a repetir en H por referidos. Sí. No es una tasa forward, es una tasa spot. Es una tasa común y corriente. ¿Sí? Es la tasa que va a haber en la fecha H para operaciones desde H a H más P. ¿Sí? La llega a H, pongo plata en el banco, la voy a recibir en H más P, ¿cuánto me van a dar? 1 más IH0P por P. ¿Sí? O sea, esto que está acá serían los intereses que recibiría en H más P por poner dinero en H. ¿Sí? Por poner un peso en H. ¿Sí? Y estos serían los intereses que recibiría si la tasa que pacto no es la que vaya a ver en el mercado, sino una tasa prefijada K. ¿Sí? Este es el flujo de fondos que tenemos que evaluar. Tenemos que saber cuánto vale esto en cero. ¿Sí? No conocemos el valor de cuánto va a terminar valiendo este flujo de fondos porque esta tasa es aleatoria. ¿Cuándo vamos a conocer esta tasa? En H. ¿Sí? La vamos a conocer recién en H. Capaz que esta tasa tenemos alguna idea. Y valdrá 8%, quizás vale 10, quizás vale 6. ¿Sí? Si esta K que pacto es muy grande, 100%, es como que este flujo de fondos esperamos que sea negativo. Y el valor de esto, si yo soy el que va a recibir esto, tendría que ser un valor negativo. Es decir, me tendrían que dar plata para yo ofrecerme a recibir esta cantidad de dinero. Como en general va a ser negativa. ¿Sí? Y lo mismo, si esta acá es muy chiquita, 0,1, este flujo de fondos en general va a ser positivo. ¿Sí? Y el valor de esto va a ser positivo. ¿Sí? Entonces yo tendría que poner dinero para poder conseguir que alguien se ofrezca a darme esta cantidad de dinero. ¿Sí? La pregunta es, bueno, ¿cuánto es ese dinero que tiene que fluir en el momento cero para que esta operación se complete de forma justa? Entonces vamos a ver dos métodos para evaluarlo. El primero que vamos a ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
imagínense que vamos al banco en la fecha H y le damos C pesos, ¿sí? Y se lo dejamos por P periodos. ¿Cuánto nos va a dar el banco en el momento H más P? Y nos va a dar los C capitalizados. Nos va a dar los C, ¿sí? Y nos va a dar los intereses sobre los C. Vamos a escribir C por IH. Lo escribí al revés. 0, P, P. ¿Sí? Lo escribí al revés. Ahora me corrijo. Supónganse que hacemos al revés. Vamos al banco y le pedimos prestados C pesos al momento H. O sea, el banco nos da los C pesos. Entonces, acá tenemos un flujo de fondos positivo. Recibimos esa cantidad de dinero. ¿Sí? Pero, al momento H más P, vamos a tener que poner esta cantidad de dinero. ¿Sí? ¿Me siguen? Yo soy libre de hacer esta operación, ¿sí? Esta operación no es ni justa, perdón, es justa, no es injusta. Como es justa, hacer esta operación, hacer esto, al momento cero no me agrega ningún valor, ¿sí? El flujo de fondos resultante de tener este derivado y de hacer esta operación, fíjense que por este lado, este que está acá se me cancela con este, ¿sí? Esta cantidad de dinero que iba a recibir por el lado del derivado se me cancela con los intereses que tengo que pagar por haber tomado este dinero del banco. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces el flujo de fondos neto que me queda es C, que recibo del banco, y menos C, perdón, acá me faltó este C, ¿sí? Que es este C por K por P que está acá. El flujo de fondos neto que me queda es este C menos C por K por P. ¿Sí? Yo tenía este flujo de fondos original. ¿Sí? Le agregué este flujo de fondos. Esto en fecha H, esto en fecha H y esto en fecha H más P. Me queda como resultados este flujo de fondos. ¿Sí? Y este flujo de fondos que está acá ya es un flujo de fondos fijo. ¿Sí? Son dos montos fijos. Y el valor de un flujo de fondos fijo es fácil de calcular. Simplemente actualizo esto por H periodos y actualizo esto por H más P. ¿Sí? El valor en cero es C
Lo que hice fue actualizar los dos flujos de fondos fijos que nos quedaron, cada uno con su tasa. ¿Me siguen? ¿El primer año era negativo? Al principio lo puse negativo y positivo. Ah, ¿Este? no, era arriba. ¿Este? Sí. No, es este que está acá. Vamos de nuevo. Primero esto lo había puesto negativo y esto positivo. Y dije, no, me conviene al revés. Esto positivo y esto negativo. El banco me da dinero y después yo lo tengo que devolver. Como resultado, cuando sumo estos dos, me queda este C positivo acá. Y cuando sumo estos dos, me queda este, se me cancela con este y me queda menos C por K por B. Bien. ¿Sí? ¿Está? Este flujo de fondos que me quedó acá es el mismo que me había quedado hace 10 minutos, nada más que con los signos invertidos, pero es el mismo. Por ende, el contrato termina valiendo lo mismo. Repaso 2 minutos, ¿qué es lo que hicimos? Teníamos este flujo de fondos que era complejo, porque no conocíamos cuánto iba a ser el valor de esta cuenta que está acá, porque no conocemos la tasa. ¿Sí? Ahora dijimos, vamos a agregarle esta operatoria. ¿Sí? Esta operatoria es tomar dinero en H y pagarlo en H más P. ¿Sí? ¿Por qué se lo agregamos? ¿Por qué se lo agregamos? Porque agregarle esto, yo no te voy a poner nada para en cero, para en H hacer esto. ¿Sí? Soy libre de hacer eso. Entonces le estoy agregando algo que en cero no tiene valor. Si lo que le estoy agregando en cero no tiene valor, el resultado de lo que quede va a tener el mismo valor que la cosa original que tenía que evaluar. ¿Se ve? Y me conviene más evaluarlo de abajo porque es más fácil. Es simplemente el valor actual de los flujos futuros de fondos. Le agregué algo que no tiene valor. ¿Sí? Pero me quedó un flujo de fondos más sencillo. Y entonces el valor de esto, que por lo que dijimos tiene que coincidir con el valor de esto, es igual a esta cuenta. ¿Sí? Ese es el razonamiento. Sí. Pero, o sea, el flujo de fondos o sea, está expresado ahí arriba el flujo de fondos en H más P Sí. de dos diferentes maneras, que tendría que ser igual, ¿no? Esta y esta, Y la de justo abajo. no. Esto de acá abajo no es equivalente a esto. Ah, No, lo que estamos diciendo es, tenemos este flujo de fondos que a priori parece complejo para evaluar. ¿Sí? Entonces le agregamos esta operatoria. Y volvamos a la operatoria resultante, la suma de las dos. ¿Por qué le podemos agregar esta operatoria? Porque tiene un valor cero al momento cero. Entonces no modifica su valor. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Nos quedó exactamente la misma fórmula que nos había quedado hace 10 minutos cuando evaluamos el contrato de fijación de tasa. ¿Sí? Con el signo invertido nada más. Después es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos? Bien, otra forma de evaluarlo. Nosotros teníamos este flujo de fondos.
vuelvo a escribir a lo que habíamos llegado. Vamos a ver ahora otra forma de evaluarlo. Primero un comentario. Yo les dije que nos quedó el mismo valor que el que habíamos llegado hace 10 minutos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos quedó, el resultado que nos quedó acá fue el mismo flujo de fondos. Teníamos C acá y menos C por 1 más K, P acá. ¿Sí? Es el mismo flujo de fondos que teníamos hace 10 minutos. ¿Sí? Nos quedó lo mismo, nada más que con los signos invertidos, porque esto está con los signos invertidos. ¿Sí? Por ende, si nos quedó lo mismo, ¿cuál es la K con la que tendríamos que trabajar para que esta cuenta sea cero? La tasa forward. ¿Sí? La K justa, la K que hace que B0 sea 0, es la tasa forward para estos dos pares de plazos, H y P. La tasa justa sería la I 0 H P. ¿Sí? Es la que surge con la fórmula que habíamos acá. Y es la tasa que puedo pactar hoy para operaciones que comienzan dentro de H periodos y que van a durar por un plazo de P periodos. ¿Sí? Entonces, si trabajamos con esta tasa, que es la que surgía de la cuenta esa que habíamos visto en algún momento, si esta es la tasa que ponemos acá, esta cuenta nos da 0. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer, en vez de lo que hicimos antes, es lo siguiente. Nosotros tenemos que evaluar esto, que es un forward comprado de tasa de interés. Esto es, alguien nos va a dar este flujo de dinero y nosotros tenemos que poner este flujo de dinero. ¿Sí? Vamos a arreglar con otra persona hacer un forward, en este caso para nosotros vendido. ¿Sí? Esto es, la parte variable nosotros ahora no la vamos a recibir, la vamos a pagar. ¿Sí? Entonces la vamos a tener de este lado. Menos C. Lo vamos a pagar, vamos a escribirlo así. Menos C por I H 0 P. ¿Sí? O sea, con otra persona, no con ella. ¿Sí? Con ella ahora yo voy a arreglar un forward, pero al revés, vendido. ¿Sí? Es decir, la parte variable ahora no la recibo, la pago. ¿Sí? Y voy a cobrar una tasa fija. O voy a cobrar un flujo fijo que va a surgir a partir de una tasa que por ahora le voy a llamar K fijo. ¿Sí? O sea, con ella hago el mismo contrato, pero al revés, con las posiciones invertidas. ¿Sí?
y con otra tasa. Dijimos, ¿cuánto tiene que valer esta tasa para que este segundo contrato tenga valor 0? La tasa forward, esto que está acá. ¿Sí? Si este segundo contrato con ella lo pacto a esta tasa, este segundo contrato que añado tiene valor 0. ¿Sí? Es lo que dijimos hace 2 minutos. Entonces vamos a pactar, el contrato que yo pacto con ella es a esta, que es la tasa justa. ¿Sí? O sea, no pacté una K cualquiera. Pacté justo la K que hace que esta cuenta valga 0. Que el valor de esto sea 0. ¿Sí? Entonces, nos pasó lo mismo que antes. A este flujo de fondos que no sabíamos evaluar, le agregamos un flujo de fondos que sabemos que tiene valor 0. ¿Sí? Entonces lo que le agregamos no modifica el valor del original. ¿Se entiende lo que digo? Y fíjense qué es lo que nos quedó. Este que está acá, otra vez se me cancela con este. ¿Sí? Estos dos son iguales. Y me quedo C por I, 0, H, P, menos C por K por P. Es álgebra solamente lo que estoy haciendo. Te faltó multiplicar por P la primera parte o Sí. poner todo entre... Con P. Gracias. Bien. Fíjense que si bien esto parece un lío, tal como lo que teníamos arriba, en realidad es más fácil. ¿Cuál era la complicación de lo que teníamos arriba? Esto cuando lo conocíamos. En H. Y teníamos que en 0 calcular un valor. Esto que está acá, ¿cuándo lo conocemos? En 0. Es la tasa forward que calculamos hoy en 0 para operaciones que comienzan en H y terminan en H más P. ¿Sí? O sea, estos dos números son conocidos. ¿Sí? Esto que quedó acá es un flujo de fondos fijo. ¿Sí? Como es un flujo de fondos fijo, le puedo calcular su valor, lo actualizo. ¿Sí? Y el valor de esto entonces nos queda C hago un poquito de álgebra para escribir menos. Esta diferencia que está acá, la actualicé por H más P periodos. ¿Sí? Hice un poquito de álgebra acá para que me quede más corto. ¿Sí?
¿Se entiende el artilugio que hicimos? Lo que hicimos fue otra vez agregar un contrato cuyo valor sabemos que es 0. ¿Sí? Y lo que nos quedó es igual al original, nada más que donde teníamos la tasa variable nos quedó la tasa forward. ¿Sí? A este paso que está acá, este paso intermedio el mercado directamente no lo hace. ¿Sí? Y directamente dice, ok, donde está la tasa forward, la estimamos, perdón, donde está la tasa variable que desconocemos, la estimamos con la tasa forward asociada. ¿Sí? No conocemos la tasa variable, bueno, la estimamos con la tasa forward. Entonces ya nos queda, cuando ponemos un valor estimado, nos queda un flujo fijo y lo actualizamos. Eso es lo que dice el mercado que hacemos. En realidad no hacemos eso. Estamos agregando un contrato que tiene valor 0. ¿Sí? Este concepto, esta idea de reemplazar las tasas variables por las respectivas tasas forwards y después actualizar, sirve o se suele utilizar para cualquier situación en donde yo tenga que actualizar flujos, en donde tenga tasas variables metidas en esos flujos. Si tenemos que actualizar flujos fijos no tenemos problema. Tomamos los flujos, los actualizamos por la tasa asociada a cada flujo. ¿Sí? Si de repente tenemos que actualizar un flujo de fondos, por ejemplo este, en donde tenemos en el medio metidas tasas variables, y les digo este, pero también puede ser un bono a tasa variable. Un bono a tasa variable, sus flujos de fondos dependen de lo que vaya a ocurrir con las tasas de interés de la economía. Entonces, en esos casos, dado esto, lo que se puede hacer es, donde hay una tasa variable, la reemplazamos por la tasa forward asociada y actualizamos el flujo resultante. ¿Sí? El flujo de fondos nos va a quedar fijo y lo actualizamos. ¿Sí? ¿Qué sustento tiene hacer ese reemplazo? Este que está acá. En realidad no estamos reemplazando, le estamos agregando al flujo de fondos contratos que tienen un valor 0. ¿Sí? Pero este es el porqué en el mercado se dice que las tasas variables las estimamos con las tasas forward. No es que las estamos estimando. ¿Sí? Este flujo de fondos que está acá, el primero, que es el que queríamos evaluar, ¿cuándo se produce este flujo de fondos? Se produce en H más P. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el contrato dice, este flujo de fondos se paga en H más P. ¿Sí? El contrato tranquilamente puede decir que no se paga en H más P, se paga en H. ¿Sí? Existen las dos modalidades. ¿Sí? O sea, que pague en H, que es cuando conozco esta tasa, ¿sí? O que pague en H más P, que es cuando tiene sentido este flujo de fondos. Porque esta tasa, si bien la conozco en H, se transforma en dinero en H más P. ¿Se entiende? Pero la verdad es que existen las dos modalidades de este contrato de forward. Que pague al principio del periodo HH más P o que pague al final del periodo HH más P. Cuando paga al principio se dice que es upfront.
¿sí? Front. Y cuando paga al final, se dice que es in arrears. In arrears. ¿Por qué comento esto en este punto? El reemplazo de la tasa variable por la tasa forward solo tiene sentido cuando es upfront. ¿Sí? ¿De qué nos valimos para hacer todo esto? Y bueno, la primera evaluación lo que dijimos es ponemos 6 pesos acá, tomamos 6 pesos acá y pagamos una cantidad variable en H más P. ¿Sí? Entonces se nos cancelaban las cosas. ¿Sí? Y a partir de ahí dedujimos todo esto. ¿Sí? Si esto lo hubiéramos tenido acá, esa operatoria no nos servía y todo esto no lo habríamos podido deducir. ¿Sí? Por ende, ese reemplazo no se puede hacer tan livianamente en realidad cuando este flujo de fondos es upfront. Lo tenemos acá. ¿Sí? Sin embargo, el mercado lo hace y es una práctica habitual hacerlo. Tengo una tasa variable metida en H, o en H más P, o en H más Q, o lo que sea. Siempre que hay una tasa variable, pongo la respectiva tasa forward. Con independencia de si efectivamente hay un contrato que vale 0 que se puede agregar y que eso tenga sentido económico hacerlo. ¿Sí? Se hace porque es intuitivo y porque es algo hay que hacer. ¿Sí? Bueno, quería comentarles eso. Hacer este reemplazo tiene sentido económico únicamente cuando este flujo de fondos lo tengo en el lugar correcto. No obstante, en la práctica el mercado lo hace en todos lados, pero ya no tiene un fundamento de arbitraje como el que vimos acá. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Déjenme introducirles a uno más. Sí, total, es temprano todavía. ¿Alguna pregunta? ¿Seguro? O si no, les voy a explicar lo siguiente. Bueno. Vamos a ver ahora lo que es un swap de tasa de interés. ¿Sí?
Bueno, vamos a dejarlo hasta acá el flujo de fondos. En el apunte es más largo, pues claramente lo mismo. Swap viene de intercambio, no sé cuál es la traducción, pero se lo entiende como intercambio. ¿Sí? En este ejemplo, esos intercambios se dan en las fechas 2, 4, 6, supongamos que 2. Permítame corregir un poquito, 2 sobre 12, 4 sobre 12. Y bueno, vamos a escribir 1 sobre 12, 2 sobre 12. En el apunte estas fechas están medias raras, se confunde un poquito meses y años, pero el concepto está bien. Acá ya lo expreso todo en términos anuales. Entonces, en fecha 2 cobro esta cantidad de dinero y pago esta cantidad de dinero. En fecha 4 cobro esta cantidad de dinero y pago esta cantidad de dinero. En fecha 6 cobro esta cantidad de dinero y pago esta cantidad de dinero. Son como muchos forwards. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para evaluar esto? Hay varias maneras. ¿Sí? O sea, comento dos. Acá lo que tenemos es un flujo de fondo fijo y acá lo que tenemos son flujos de fondo variables. Estos flujos los voy a conocer en función de las tasas de interés que se den. ¿Sí? Justo la tasa de interés de este swap, acá en este caso, en este momento, esta tasa sí es conocida, pues la tasa cae en 0 para operaciones en 2. Para operaciones hasta 2. ¿Sí? Todo el resto las desconozco. ¿Sí? Vamos a tomar primero la parte de abajo. La parte de abajo es un flujo de fondo fijo. ¿Sí? Es fácil calcular el valor actual de esto. Es tomar cada uno de estos y actualizarlo cada una por su tasa. ¿Me siguen? Entonces el valor de lo de abajo es suma de menos C por K por 2 sobre 12 sobre 1 más I cero, cero, T por T para T valiendo 2 sobre 12, 4 sobre 12, 6 sobre 12. ¿Sí? Cada flujo de fondos lo actualizo por su tasa. ¿Sí? ¿Me siguen? Y me quedó arriba un flujo de fondos variable. Y es una cosa complicada de explicar en
2 minutos me quedan, vamos a ver si lo logro. ¿Cómo hago para evaluar el flujo de fondos variables que está arriba? Imagínense que pongo C pesos en el banco en el momento 0 por 2 periodos. ¿Sí? ¿Cuánto voy a recibir en el momento 2 sobre 12? Voy a recibir los C y voy a recibir los intereses. ¿Sí? C por C por I, 0, 0, 2 sobre 12, o 2 sobre 12. ¿Sí? Y yo pongo C en 0. Esto es 0. En 2 sobre 12 voy a recibir este flujo de fondos. ¿Sí? Si yo esto lo vuelvo a tomar, o sea, recibo esto y recibo esto. Esto que está acá, me lo guardo en el bolsillo. ¿Sí? Y esto que está acá, lo vuelvo a poner en el banco. ¿Sí? Por 2 periodos. Hasta 4 sobre 12. ¿Sí? ¿Cuánto voy a recibir en 4 sobre 12? O sea, esto lo volví a poner en el banco. Vuelvo a recibir C y los intereses. ¿Sí? Entonces, recapitulo. Puse ese en el banco. ¿Sí? Con signo menos. Los puse. Recibí C y los intereses. Los intereses me los guardé en el bolsillo. C los volví a poner en el banco. Recibí C y los intereses. Los intereses me los guardo en el bolsillo. C los vuelvo a poner en el banco. Recibo C y los intereses. ¿Sí? Y lo que me quedó, ambas cosas me las guardo en el bolsillo. ¿Sí? ¿Qué me terminé guardando en el bolsillo? Este y estos dos. Esto lo volví a poner en el banco. ¿Sí? O sea, esta operación me dejó este mismo flujo de fondo, lo único que me sobró esto. ¿Sí? Me sobró esto que está acá. Esta operación de ponerse, llevarme los intereses, me dejó con todos los intereses que tenía acá, pero me sobró el capital. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer para que no me sobre el capital? Así como arranco poniéndose al principio, puedo pedir prestado el valor actual de C al momento 0. O sea, pedirle al banco que me dé C actualizado por 6 periodos. ¿Sí? Ya termino, ¿eh? Si yo al banco le pido prestado el valor actual de C, de 0 a 6, en 6, ¿qué tengo que devolver? C. Tengo que devolver C. ¿Sí? Por ende, lo
lo que me sobró de la primera operación es lo mismo que lo que tengo que devolver en la segunda operación. Se me cancela, ¿sí? Y lo que me queda es que hacer las dos operaciones juntas me genera neto este flujo de fondos. ¿Se entiende? O sea, invertirse y llevarme periódicamente los intereses y al final me va a sobrar el capital. Y por otro lado, tomar prestados el valor actual de C y al final devolver el capital, me va a dejar neto solamente los intereses. Esto es lo mismo que esto. ¿Cuánto tuve que poner en cero para obtener este flujo de fondos? ¿Cuánto tuve que poner en cero? Y a ver si lo digo bien. Tuve que pedir prestado esta cantidad de dinero y tuve que poner C. ¿Sí? O sea, ¿cuánto tuve que poner? La cuenta me quedó al revés. Tuve que poner C pesos y tuve que pedir prestado el valor actual de los C. ¿Sí? Repito. ¿Qué es lo que, para conseguir este flujo de fondos, entonces, qué tuve que hacer? Tuve que poner C pesos en el banco y tuve que pedir prestado el valor actual de C. En total, esta fue la cantidad de dinero neta que tuve que poner. Tuve que poner esta cantidad de dinero en el banco, pero tomé prestado C. El neto fue esto. Esto me salió conseguirme esta cantidad de dinero. Esto me sale el valor actual de esto. ¿Sí? El valor de un swap es esto, por el lado de las patas variables, perdón. Esto, por el lado de la pata variable, y esto, por el lado de la pata fija. ¿Sí? Bueno, me quedó mostrarles otro camino con las tasas forwards y demás y explicarles un concepto de las tasas swap. Lo veremos en la próxima. Me quedó preguntarles si les quedó alguna duda. No va a poder ser. Cualquier cosa me lo preguntan la próxima. El otro viernes. A ver, este viernes no, el otro. Marcelo.